1, 2, 1, 2, 3. En el nombre del Señor Jesucristo, para honra y gloria de nuestro Dios, vamos a tener este servicio de adoración este domingo 19 de abril del 2020. Y vamos a empezar cantando el himno 123 del himnario de Cantos Espirituales, himno número 123, titulado En la Cruz. 123. Medio el pecado fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido errante, vi su luz, bendíjome su amor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Señor su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder, y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. El siguiente himno, el número 156, la tierna voz del Salvador. Dice el coro: nunca los hombres cantarán, nunca los ángeles de luz nota más dulce entonarán que el nombre de Jesús. Recordando lo que el apóstol Pedro dice, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que nosotros podamos ser salvos. Ese es el nombre del Señor Jesús. 156, la tierna voz del Salvador. La tierna voz del Salvador nos dice conmovida: oíd al médico de amor que da a los muertos vida. Nunca los hombres cantarán, nunca los ángeles de luz nota más dulce entonarán que el nombre de Jesús. Cordero manso, gloria a ti, por Salvador te aclamo. Tu dulce nombre es para mí la joya que más amo. Nunca los hombres cantarán, nunca los ángeles de luz nota más dulce entonarán que el nombre de Jesús. La amarga
copa del dolor, Jesús, fue tu bebida. Y en cambio has dado al pecador el agua de la vida. Nunca los hombres cantarán, nunca los ángeles de luz, nota más dulce entonarán que el nombre de Jesús. Borradas ya tus culpas son, su voz hoy te pregona. Acepta pues la salvación y espera la corona. Nunca los hombres cantarán, nunca los ángeles de luz, nota más dulce entonarán que el nombre de Jesús. Y cuando al cielo del Señor con Él nos elevemos, arrebatados en amor, su gloria cantaremos. Nunca los hombres cantarán, nunca los ángeles de luz, nota más dulce entonarán que el nombre de Jesús. Amén. Hay un texto en la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5. Juan capítulo 5. Dice el Señor Jesucristo estas palabras allá en el versículo 39. Unas palabras muy conocidas por el mundo religioso, unas palabras que muy a menudo se citan para invitar a la persona a estudiar la palabra de Dios y a invitar a las personas a que mediten, a que estudien, a que escudriñen. Pero, ¿qué quiso decir el Señor Jesús al decir estas palabras en Juan capítulo 5, versículo 39? Vamos a ver lo que dice el Señor. Dice el Señor, y se lo dice aquí a los que lo escuchaban, que eran los fariseos, los escribas, todos los que estaban ahí, los judíos principalmente, les dice estas palabras. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y como he dicho, muchas veces se cita este pasaje para decir, o para invitarnos a que estudiemos, y no está mal en ese contexto, tal vez, invitarnos al estudio, pero ¿acaso eso es lo que el Señor Jesús quería decir aquí? ¿Acaso el Señor Jesús lo dice este texto para invitar a estudiar solamente la Escritura? Pues lo dice más con otro sentido. Lo dice en el sentido de reclamo. El Señor Jesús le está reclamando aquí a los fariseos, a los israelitas, que en verdad, si ellos tenían tanta confianza, en especial los fariseos, de conocer la Escritura, Él les invita y les reprocha, pues a que si en verdad ellos creen que por el hecho de conocer la Escritura tienen la vida eterna, dice, pues escudriñenlas, porque ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo? Les está reclamando, les está diciendo, ustedes que creen tanto, que conocen también la Biblia y no se dan cuenta que la Biblia habla de mí. Ustedes que memorizan la Biblia tanto, ustedes que saben toda la ley de la A a la Z, ustedes no se han dado cuenta que las Escrituras hablan de mí. Por eso Jesús dice estas palabras: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y el Señor dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso el Señor Jesús dice estas palabras. Con razón, allá el apóstol Pedro, en Hechos capítulo 10, cuando está predicando la palabra de Dios en casa de Cornelio, él dice también estas palabras. En Hechos capítulo 10, en el versículo 43, dice Pedro, de o sea, de Jesús, dan testimonio todos los profetas, porque todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Sí, Pedro dice aquí también a Cornelio y a los que estaban allí escuchando en la casa de Cornelio, de o sea, de Jesús,
dan testimonio todos los profetas. Dice el verso 42, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿Quién es este? Jesús. Pero dice aquí también Pedro, de este dan testimonio todos los profetas. Por eso Jesús en Juan 5:39, Él les dice, escudriñen las escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Pero ¿a qué escritura se refiere el Señor Jesucristo? Bueno, se refiere a toda la palabra de Dios. Se refiere a todo lo que estaba escrito de Él en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Eso lo podemos ver allá en Lucas capítulo 24, cuando el Señor Jesucristo resucita. Después de resucitado, dice la escritura que van dos discípulos caminando a una aldea llamada Emaús. Algunos comentaristas bíblicos dicen que eran un matrimonio. De uno sabemos el nombre, que se llamaba Cleofas. Del otro no sabemos si era su esposa o si era otro discípulo, pero dice que eran dos discípulos que iban caminando hacia Emaús. Y el Señor Jesucristo se acerca a ellos y empieza a escuchar de lo que ellos hablaban. Y vamos a retomar ahí la lectura en Lucas capítulo 24. Del versículo 13 en delante dice la palabra de Dios así. Y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban, discutían entre sí. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Fíjense el detalle que aquí nos da la escritura, que el Señor Jesús nota. Ve que los discípulos que iban caminando, que estos dos discípulos, pues estaban tristes. Y Jesús va, nuestro Señor va y les hace esta pregunta para que ellos también reflexionen. Verso 18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta y poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Y ustedes recuerdan la escritura, los demás evangelistas nos relatan que es Pedro y Juan, los apóstoles Pedro y Juan, quienes van al sepulcro y encuentran que el sepulcro estaba vacío. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo había resucitado. Pero aquí Jesús se presenta ante Cleofas y ante el otro discípulo que iba con él. Podría ser su esposa, no sabemos, no lo podemos afirmar, pero les pregunta, ¿por qué están tristes? Y Cleofas le empieza a relatar todo lo que había acontecido. Y el Señor Jesucristo, aquí en el verso 25, como que hace un alto y les habla pues de una manera un poco fuerte y les dice esas palabras. Fíjense el verso 25. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Fíjense qué importante este pasaje. Jesús
como que desespera un poco aquí el Señor, ¿verdad? Y les dice estas palabras claramente: ustedes son insensatos, ustedes no entienden, no entendieron todo lo que les estuve enseñando durante 3 años, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y les reprocha: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y luego me gusta lo que dice el verso 27, y comenzando desde Moisés. O sea, ¿de qué les habló el Señor Jesucristo a Cleofas y a su compañero? Les habló de Génesis, les habló de Éxodo, les habló de Levítico, les habló de Deuteronomio. Y así siguió el Señor Jesucristo en toda la ley, explicándoles las sombras, los tipos, las figuras de Cristo, explicándoles dónde estaba Él siendo predicado, dónde estaba siendo anunciado. Y seguramente les habló de tantas profecías que se cumplen en el Señor. Dice el verso 28, llegaron a la aldea donde iban, y Él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y de ahí se inspira este famoso himno, Quédate Señor, ¿verdad? Que dice, ¿verdad? Quédate Señor, ya se hace tarde, ¿verdad? Y es un himno muy bonito, ¿verdad? Porque se basa en esto, en este pasaje, lo que narra el himno. Y eso sucedió, dice el verso 30, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dijo. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él, fíjense hermanos, se desapareció de su vista. El Señor desapareció. Ahí estaba con ellos, había estado platicando con ellos, habían estado viéndolo a él platicar, y cuando parte el pan, les explica las cosas, desaparece. El Señor tiene el poder de hacer esto. El Señor ha resucitado, el Señor está glorificado. El Señor es ahora Rey de reyes y Señor de señores. Dice Pedro: Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y por eso Cristo desaparece. ¿Qué hacen estos discípulos? Verso 32. Y se decían, verso 31, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor, verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús nuevamente, hermanos, fíjense qué hermoso, se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. O sea, fíjense el detalle que nos da aquí el Señor. Al Señor lo podían tocar, lo podían palpar, lo podían ver. No era un espíritu, no era una visión, era el Señor resucitado, con su cuerpo glorificado. Y diciendo esto, dice el verso 40, les mostró las manos y los pies. ¿Por qué? Para mostrar la señal de los clavos en sus pies y en sus manos. Así como le dijo a Tomás también, ¿verdad? Verso 41, y como todos, todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Fíjense, todavía el Señor tenía el poder de comer algo. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Fíjense el milagro, sorprendente. Y les dijo nuevamente, fíjense 44, es muy importante: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese
y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Y claro, Lucas narra, escribe esto, inspirado por Dios, y continuará en Hechos, narrando lo que la iglesia iba a hacer a partir de ese momento. Pero qué bendición tenemos nosotros, hermanos, hoy en día, de entender esto, de entender que Cristo, que nuestro Señor Jesucristo está en todas las Escrituras. De ahí el deber nuestro de buscar a Cristo en Génesis, en Éxodo, en Levítico, en Números, Deuteronomio, en Josué, Jueces, Ruth, en todos los libros de la Biblia, en los Salmos y los profetas, claro, desde luego, también podemos encontrarlo. ¿Podríamos nosotros predicar el Evangelio de Cristo desde los profetas? Claro que sí. Si ustedes recuerdan, cuando el eunuco iba caminando allá, iba en su carruaje, dice la Escritura que iba leyendo el eunuco etíope al profeta Isaías, lo que conocemos ahora como el capítulo 53. Y dice la Escritura que Felipe, a partir de esa Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Le mostró lo que de él, lo que de Jesús decía. Qué bendición tenemos nosotros de poder entender estas cosas. Quiero terminar esta meditación leyendo lo que el apóstol Pedro dice en Primera de Pedro en cuanto a cómo los profetas mismos pues no entendían del todo, ¿verdad?, lo que ellos profetizaban. Cuando de repente Dios les inspiraba, por ejemplo, Isaías, que dice, vea, he aquí como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. O sea, él entendía que hablaba del Señor, del Mesías, del Cristo, pero no entendía del todo. ¿Pero qué hacía él? Fíjense lo que hacía. En 1 Pedro capítulo 1 dice allá el versículo 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿Qué significan estas palabras? Inquirir y diligentemente. Inquirir es rebuscar, inquirir es escudriñar, precisamente lo que el Señor Jesús les decía ya en Lucas: escudriñen las Escrituras, en Juan, 5:39, y también en Lucas les dice, escudriñen las Escrituras. Bueno, aquí los profetas dicen que desde la antigüedad inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Verso 11, escudriñando, fíjense la palabra, qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Fíjense, hermanos, es el punto de esta meditación. Sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Y subrayen ustedes esa última frase: cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. O sea, usted y yo, hermanos, tenemos ahora un privilegio. Los profetas profetizaban y ellos sí escudriñaban, pero no entendían del todo. Nosotros sí entendemos todo, y tenemos la gran revelación de Cristo en todas las Escrituras. Y lo importante es que aún los ángeles anhelarían conocer más de estas cosas, poder adorar como nosotros hoy adoramos a Dios. Qué bendición y qué privilegio tan grande tenemos
de tener toda la Escritura. Tenemos toda la Escritura, desde Génesis al Apocalipsis. Y claro, dice Pablo que esto es lo perfecto. Cuando venga lo perfecto, no conoceré en parte, dice Pablo. Por eso, ¿qué privilegio tenemos? Valoremos esta gran bendición y, sí, estudiemos la Escritura, ¿verdad? Y cuando citemos Juan 5:39, sí, será un buen texto para invitarnos a estudiar, pero sobre todo no nos olvidemos que Jesús aquí le está reprochando, que aunque ellos conocían la Escritura muy bien, pues no la entendían, porque no habían encontrado a Cristo. Un maestro de Biblia que tuve me decía en alguna ocasión que cuando predicamos un sermón y no mencionamos el Evangelio y a Cristo, no es un sermón completo. Y yo creo que tiene razón el hermano. Siempre procuremos darle la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo, porque toda la Biblia nos habla de Él. Que Dios pues nos bendiga y que podamos meditar más de estas cosas en el futuro. Vamos a participar ahora de los mandamientos también, que es la cena del Señor, un mandamiento que los cristianos observamos según lo que dice Hechos capítulo 20, en el versículo 27, dice que los discípulos se reunían el domingo, dice el versículo 7, ¿verdad? El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces los cristianos del primer siglo, siguiendo las indicaciones que el Señor Jesucristo ordenó y que también las pasó, por ejemplo, al apóstol Pablo, nosotros también partimos el pan sin levadura y tomamos el jugo de uva en memoria del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 26 dice el verso 26, y mientras comían tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y claro, ese texto nos invita a reflexionar de que un día estaremos sentados con el Señor Jesucristo celebrando estas bodas del Cordero. Pero claro, mientras esto sucede, cada primer día de la semana nos reunimos y en estas ocasiones que estamos bajo estas circunstancias, cada quien en su casa, a partir del pan y a tomar el jugo de uva en memoria del Señor. Vamos a orar por el pan sin levadura. Oremos. Eterno Padre Celestial, venimos ante tu presencia para pedir tu bendición por este pan sin levadura, el cual tomaremos, Padre, en memoria del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue clavado en la cruz del Calvario. Pedimos, Padre, que tú nos permitas valorar ese gran sacrificio, esa gran muestra de amor, y poder también nosotros, al hacer esto, adorarte como tú lo mereces. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Oremos por el jugo de uva. De igual manera, Padre, venimos en oración para pedir tu bendición por este jugo de la uva, el cual tomamos haciendo memoria de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada en la cruz del Calvario por causa de nuestros pecados. Pedimos, Padre, que tú nos bendigas y que nos permitas entender que a través de esta sangre que fue derramada, estamos en un nuevo pacto contigo, Padre, lleno de nuevas esperanzas, lleno de un nuevo mediador que es nuestro Señor Jesucristo. Pedimos que nos permitas observar este mandamiento y te lo pedimos y agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Gracias a Dios que hemos participado de este mandamiento que es la cena del Señor. Otro mandamiento que la Iglesia de Cristo observa cada primer día de la semana es en cuanto a la ofrenda. En 2 Corintios, en el capítulo 9, dice el versículo 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y como está escrito, dice Pablo, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Vamos a hacer una oración por la ofrenda. Oremos. Eterno Padre Celestial, venimos ante tu presencia también para pedir tu bendición por esta ofrenda que a continuación depositaremos para, Padre, observar este mandamiento que también es la ofrenda. Sabemos, Padre, que nunca podríamos pagar todo lo que tú nos das, tanta bendición, pero pedimos que recibas esta ofrenda como un olor fragante delante de ti. Si hay algún hermano en este momento que no pueda ofrendar, pedimos también que tú lo bendigas, los que han quedado sin trabajo. Pedimos, Padre, que tú proveas por ellos y que puedan salir adelante, Padre, en estas circunstancias. Te agradecemos tu bondad y te lo pedimos todo, siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios que hemos observado estos mandamientos para alabar a nuestro Dios. Vamos a cantar un himno más antes de despedirnos con una oración final. Del himnario Cantos Espirituales, el número 32, Conmigo sé. Primera y última estrofa solamente de este himno 32, Conmigo sé. Conmigo sé, Señor, sin ti no vivo, ni un paso solo yo me atrevo a dar. Llevar no puedo el peso sin tu ayuda, que me bendigas ya con tu poder. Conmigo sé, Señor, en mi tristeza, cuando me hallen en la soledad, viendo la luz de mi Señor y Cristo, feliz seré por el que me compró. Amén. Vamos a orar para despedirnos en esta mañana. Oremos. Te agradecemos, Padre, la bendición que tú nos has dado de poder venir a este lugar para adorarte en espíritu y en verdad como tú lo mereces, Padre. Pedimos que tú, Padre, recibas esta adoración como un olor fragante delante de ti y que también, Padre, perdones cualquier error que hayamos cometido, Padre. Que nos permitas ir mejorando cada vez más y entender, Padre, que solamente esto es una preparación para cuando estemos allá contigo en la eternidad. Pedimos tu bendición, Padre, para tu iglesia en toda la faz de la tierra, para los hermanos que están padeciendo por causa de esta pandemia que estamos viviendo, los hermanos que están enfermos, los hermanos que han perdido a algún ser querido, Padre, que también tú seas con ellos, que nos sigas cuidando de todo mal y que podamos, Padre, entender que esto pasará si es tu voluntad y que pronto volveremos a estar juntos como iglesia en cada congregación, Padre, en toda la faz de la tierra. Pedimos que bendigas a todos nuestros hermanos en Cristo, donde quiera que estén, los que están lejos de nosotros, Padre, cuídalos, fortalécelos también siempre, y que, Padre, que esto pase pronto, Padre, para que podamos seguir adelante. Claro, todo esto sí es tu voluntad. Pedimos que tú seas con nosotros en esta hora y nos despidas en paz, pues te lo pedimos todo y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.